Durante las cruzadas, la armadura y armas de los caballeros medievales evolucionaron notablemente. Desde las innovaciones normandas en el siglo XI hasta la armadura más elaborada del siglo XI-XII, los caballeros buscaban reducir su vulnerabilidad en batalla y aumentar su capacidad de daño. Hoy, en Historia Real de las Cruzadas, haremos un recorrido por la tecnología militar de la Edad Media y veremos cómo los hombres de combate de la época enfrentaron los desafíos y peligros de la guerra mientras se armaban para el combate. Así evolucionó la armadura de los caballeros medievales durante las cruzadas. Por definición, un caballero era un guerrero montado. En la mayoría de los idiomas de Europa, la palabra para caballero se traduce como jinete, chevalier en francés, ritter en alemán y caballero en español. La palabra inglesa knight proviene de un término anglosajón que significa sirviente o criado. Esto se refiere al sistema feudal que llegó a Inglaterra con la conquista normanda, donde los caballeros servían a un señor o al rey. El costo de criar, entrenar y mantener caballos de guerra restringía la guerra a caballo a las clases altas de la sociedad. La armadura y las armas de un caballero también eran costosas. Los primeros caballeros fueron probablemente los paladines de Carlomagno, quienes a fines del siglo VIII y principios del IX usaban armaduras romanas tardías simplificadas. Los cascos eran redondos o cónicos, construidos de varias piezas que los historiadores modernos llaman Spangenhelms para la armadura. Usaban cota de malla, es decir, camisas hechas de malla de cadenas. En la era carolingia, los guerreros francos usaban armadura lamelar o de escamas, pero era más común la cota de malla. Estas camisas de malla, hechas de anillos de metal entrelazados, surgieron primero en tumbas celtas. Varrón dice que los celtas inventaron la malla. En tiempos de Carlomagno, la cota de malla carolingia era más corta y cubría menos que la de la era de las cruzadas. Llegaba a la rodilla o un poco más corta y se llevaba sobre una túnica de lana. Las mangas casi nunca pasaban del codo. Una abertura corría por el centro de la parte trasera y delantera desde el dobladillo hasta la ingle para facilitar la monta a caballo. En 805 Carlomagno decretó que todo hombre con al menos 300 acres debía tener una cota de malla. Esto muestra que solo los muy ricos tenían esta armadura. El caballero carolingio usaba una espada corta para cortar y apuñalar y una lanza de hoja ancha. Los escudos redondos y de 1 metro de diámetro se hacían con tablones de madera. La superficie era de cuero o pintada. Los escudos vikingos coloridos mostraban dragones y otras bestias fantásticas. Se hacía un agujero central donde se remachaba una empuñadura de hierro y un broquel de metal protegía la mano en el frente. Los escudos podían reforzarse con metal, pero aún así eran destruidos en batalla. En la infantería del mundo medieval temprano, los guerreros se alineaban juntos. Los escudos redondos grandes tenían una correa en el antebrazo para estabilizar el agarre al formar la icónica muralla de escudos. Este equipo era la norma en toda la Europa medieval temprana. A mediados del siglo XI, Normandía era el estado más organizado de Occidente, y su duque superaba en riqueza al rey de Francia. Los caballeros del duque Guillermo formaban el núcleo de su ejército, cada vez más profesionales y leales al conquistador. No sorprende que el tapiz de Bayeux sea nuestra fuente más clara sobre armas y armaduras de la época, obra bordada por damas nobles normandas para conmemorar la conquista de Guillermo en Inglaterra en 1066. Los normandos son conocidos por el casco nasal cónico, definido por una protección nasal que se extendía por el centro del casco para proteger el rostro del portador. Esta protección nasal podía ser bastante grande, como muestra el tapiz de Bayeux, donde el duque Guillermo levanta su casco para que sus tropas puedan reconocerlo. El casco del siglo X de San Wenceslao, que hoy se encuentra en la Catedral de Praga, presenta un motivo de Cristo crucificado sobre la protección nasal. El casco normando cónico era bastante efectivo y siguió siendo popular hasta bien entrado el siglo XIII. La cota de malla hasta la rodilla siguió siendo la principal defensa del caballero. Los normandos solían llevar la cota de malla hasta la mitad del antebrazo y protegían el resto del brazo con cuero. La mayoría de los caballeros del siglo XI no usaban protección para las piernas, aunque las polainas de malla o chausses empezaban a usarse.
El tapiz de Bayeux muestra solo al duque Guillermo y a otros hombres de alto rango usando esa protección para las piernas. La mayoría de los caballeros usaba medias de tela, pero el escudo evolucionó para proteger mejor sus piernas. El escudo alargado en forma de cometa, apreciado por los normandos, era redondeado en la parte superior y luego se estrechaba hasta terminar en punta en la parte inferior. Ana Comnena afirma que los escudos de los cristianos occidentales eran grandes e impresionantes para un soldado de infantería. Eran útiles porque eliminaban el hueco en las piernas usado antes. Magnus Descalzo, rey de Noruega, llamaba a su espada mordedora de piernas. Estos escudos cometa estaban hechos de madera y cubiertos con pintura o cuero. No eran planos, sino ligeramente curvados verticalmente para añadir algo de protección a los costados del cuerpo. Esto ocurrió antes de la era de la exhibición heráldica, por lo que las imágenes en los escudos podían ser arbitrarias o tener otro significado. Podían ser de un solo color, tener puntos, una cruz en espiral o motivos de oso, león o dragón. Algunos de estos escudos también tenían humbos de metal, como sus predecesores redondos. Para el caballero del siglo XI, la espada simbolizaba estatus y poder. Se usaba en la ceremonia de investidura y durante otras ocasiones como la coronación de un rey. En el tapiz de Bayeux, un caballero normando usa su espada eficazmente contra la infantería anglosajona y sus espadas. Tenía una hoja ancha, de doble filo, de unos 76 centímetros de largo y punta algo redondeada. Estas eran para cortar y tajar, no solo apuñalar, y se usaban con una mano. Las mejores hojas llevaban incrustaciones de cobre, bronce, plata u oro. Un herrero competente era muy valorado. Una espada de calidad tomaba un mes en hacerse y costaba más que 100 bueyes. La espada iba en una vaina colgada a la cadera izquierda desde un cinturón, sujeta con correas o hebillas. Las lanzas eran mucho más baratas y por lo tanto armas mucho más comunes, pero seguían siendo muy efectivas. Infantería y caballería usaban lanzas, pero la del jinete era más larga y pesada. Eran de fresno y medían unos 6 pies. El tapiz de Bayeux muestra a los caballeros empuñando sus lanzas, apoyadas bajo el brazo derecho, y también llevando la lanza por debajo o por encima de la mano para sondear las formaciones enemigas. Las lanzas también se usaban como jabalinas. Un segmento del tapiz muestra a los caballeros cabalgando al frente con grandes lanzas apoyadas, como si estuvieran listos para cargar, mientras que detrás otros caballeros empuñan lanzas más ligeras con puntas en forma de arpón. La batalla de Hastings fue un enfrentamiento entre el antiguo estilo de combate de infantería de los anglosajones y la nueva caballería pesada de los normandos. El ejército inglés de Harold Godwinson aún usaba el muro de escudos vikingo, aunque ahora con escudos de cometa formando una pared sólida. Los hombres de Harold mantenían a raya a los normandos con sus poderosas hachas de batalla. Para el siglo XI, el hacha de batalla más común era la ancha escandinava, de 1.2 a 1.5 metros con filo de acero capaz de cortar extremidades y cabezas. Vemos una formación densa de houseguards anglosajones con escudos, lanzas y hachas. Incluso se lanza una maza como arma. Los normandos cargan en sus caballos de guerra, empuñando lanzas y escudos de cometa. Nota cómo la protección nasal se ve en los cascos tanto de los normandos como de los ingleses. La armadura y armas de los caballeros occidentales del siglo XI cambiaron poco a inicios del siglo XI-XII. Este caballero del salterio junteriano del siglo XII porta un armamento parecido al de los normandos del tapiz de Bayeux. ¿Qué cambió en esta representación del martirio de Santo Tomás Becket de finales del siglo XII? La cota de malla masculina es más larga, pasa las rodillas y las cubiertas en las piernas son más comunes. Ahora los brazos están completamente cubiertos de malla y muchas cotas de malla se fabrican con malla incorporada. Los guantes llamados manoplas, estas manoplas estaban abiertas, permitiendo al usuario quitárselas cuando quisiera. Los escudos y espadas son muy parecidos a los del siglo XI. Los cascos cónicos se usaron hasta mediados del siglo XII, a veces con la parte superior redondeada o estrechados hacia adelante, estilo conocido como frigio. Hacia finales del siglo, las partes superiores planas ofrecían mayor protección a los cascos. A menudo, ilustraciones contemporáneas muestran estos cascos partidos por golpes de espadas o hachas. Al final del siglo, los caballeros experimentaron con protectores faciales de hierro. Eran piezas separadas sujetas a la cara para aumentar la protección del casco. Y la cofia de malla, hablando de eso, las cofias de malla comenzaron a incluir una solapa adicional de malla, el ventail.
que se sujetaba a través de la garganta y la parte inferior de la cara. Una de las innovaciones más famosas de la época fue la adopción generalizada del sobreveste. Estas son prendas de telas sueltas y fluidas, generalmente sin mangas, que se usaban sobre la cota de malla. Parece que fueron adoptadas por primera vez por los cruzados que luchaban en el calor del Medio Oriente. El sobreveste suelto y fluido bloqueaba el resplandor directo del sol, reduciendo el calor de la armadura de metal. Con el tiempo se decoraron con heráldica, lo que explicaría su popularidad en climas fríos. Las prendas bajo la armadura masculina, llamadas purpoints, se hicieron más gruesas y acolchadas. Esto pudo ser un legado de las cruzadas, donde caballeros occidentales enfrentaron a arqueros montados turcos. El grueso acolchado amortiguaba el impacto de las flechas. Las crónicas cuentan que los caballeros cruzados salían de la batalla cubiertos de flechas pero sin heridas. La cota de malla y los purpoints acolchados protegían al caballero. Imagen de la Biblia de Winchester, circa 1170. Observa que estos caballeros aún no llevan sobrevesta, que todavía no era tan común fuera de Tierra Santa como lo sería en el siglo XIII. Todos los caballeros llevan leotardos y camisas de malla hasta la rodilla, además de cascos redondeados. En lugar del casco cónico de los normandos a la izquierda, vemos la versión de estilo frigio del casco nasal. Esta placa de bronce dorado es de aproximadamente 1150. Nuevamente, nota la similitud con el equipo usado en el tapiz de Bayeux. No usan sobrevestas, pero los caballeros llevan cota de malla hasta más allá de las rodillas. Los escudos son idénticos a los del siglo XI, sin embargo, la historia es diferente en este ejemplo de un manuscrito de la vida de San Guthlac del siglo XI-XII. Estos caballeros todavía llevan cotas de malla más cortas, pero sus escudos también son más cortos y planos en la parte superior, y los cascos son redondeados o de cima plana. A inicios del siglo XIII, los caballeros fuertemente armados aún dominaban la guerra en Europa y Tierra Santa. En grupos, los caballeros occidentales realizaban potentes cargas de caballería difíciles de resistir. En el siglo XIII, los caballeros occidentales aumentaron la complejidad de su equipo gracias al auge económico del occidente cristiano, lo que les permitió mejorar su armadura. Las cruzadas en el Levante oriental, enfrentando a arqueros a caballo turcos, llevaron a los occidentales a mejorar la cobertura y resistencia de la armadura. El equipo del caballero cambió poco en Europa: un hauberto de malla con una cofia de malla integrada para cubrir la cabeza, así como manoplas de malla para cubrir los antebrazos y las manos, y leotardos o calzas de malla para proteger las piernas, un casco, una espada, una lanza y un escudo. El casco de cima plana, popular a finales del siglo XII, fue complementado en el siglo XII con una protección facial perforada con dos ranuras para los ojos llamadas mirillas, así como orificios para ventilación llamados respiraderos. Debajo se usaba una cofia acolchada, ambos visibles aquí en el santuario de Carlomagno en la catedral de Aquisgrán. Creado cerca de 1207 para 1220, el casco evolucionó a una protección de cuello fija y más estrecha, unida a la facial y con cima plana cilíndrica. Conocido como el Gran Yelmo, en la década de 1260 se inclinó la parte superior para desviar golpes de espada. Así surgió el yelmo de azúcar. En el siglo XIII se popularizó la cresta decorativa en la cima del casco. El primer caso documentado es de 1194 en el Gran Sello del Rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra. El casco de caldera se popularizó en este periodo y aparece frecuentemente en la Biblia de Morgan. Era utilizado por caballeros, pero era especialmente popular entre las tropas comunes, como los hombres de armas y los arqueros. La cota de malla del siglo XIII llegaba hasta la mitad del muslo y tenía mangas largas con manoplas para proteger las manos. Para mayor defensa, muchos caballeros usaron la sobrevesta reforzada con placas de acero remachadas llamada Coat of Plates, que complementaba la protección. Esta sobrevesta reforzada se puede ver en esta estatua alemana de un guardia dormido de 1270. La cota de malla era muy efectiva, pero tenía ciertas limitaciones. La malla era especialmente vulnerable a los golpes contundentes, que podían causar huesos rotos y otras lesiones internas. Aunque la malla impedía la penetración, con armas más pesadas y poderosas, los caballeros reforzaron su malla. Con la aparición de la armadura de placas a mediados de siglo, se añadieron pequeñas piezas en rodillas, codos y hombros.
medias grebas. La armadura de placas para proteger las piernas surgió al final del siglo con la mejora de la armadura corporal. El enorme escudo cometa dejó de ser popular, reemplazado por el escudo calefactor más pequeño. Con la cara y las piernas ahora mejor protegidas, el escudo calefactor era más práctico. Tenía forma triangular. El borde superior plano daba mejor visibilidad al caballero. Al ser más corto, el escudo calefactor era más manejable para el caballero montado. Con la mejora de la armadura, los caballeros aumentaron la potencia de sus armas. Las espadas se volvieron más pesadas, largas y con guardamanos anchos. Tenían pomos pesados en forma de trébol de rueda o bola para equilibrar hojas pesadas. En el siglo XIII, la hoja medía entre 40 y 42 pulgadas. Gracias por vernos. Ahora explora nuestra serie sobre el rey leproso de Jerusalén, Balduino IV. Haz clic en el video en pantalla para verlo. Además, no olvides suscribirte y visitarnos en Patreon. El enlace está en la descripción de abajo.